tardes, mi querido amigo, mi querido hermano. Gracias y paz para cada uno de ustedes. Feliz lunes. Traigo nuevamente otra palabra, un poquito larguita. Pero aquí vamos, para que vamos aprendiendo cada día más de la gracia de Dios. El diablo aniquilado en la cruz, ¿quién era? El Señor dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El diablo no es un ser espiritual como ha enseñado desde siglos atrás la llamada Iglesia Católica, la evangélica y las demás denominaciones. No, es una expresión que quiere decir acusador, opositor, Satanás, diablo, Satanás, acusador, opositor. No es un ser creado aparte, no, es una expresión, un adjetivo que quiere decir en hebraico opositor. En el griego al cual el Nuevo Testamento fue escrito, diablo quiere decir acusador. Los dos tienen el mismo sentido. Lo que pasa es que lo que primeramente inventaron la Biblia, que fue el emperador Constantino, en el año 325 al 45 aproximadamente, se inventó la primera Biblia, la Biblia católica. Después de muchos años, muchos siglos, empezaron a salir, a desviarse, a dividirse los sacerdotes, los padres que estaban en esa iglesia católica, pegaron la Biblia, la misma católica, y la reformaron a su manera, y siguieron dejando el diablo, siguieron dejando el infierno, que en griego significa otra palabra, la siguieron dejando a ese ministerio del miedo que le meten a ustedes, mi querido amigo. ¿Por qué estos sacerdotes y monjes que salieron del catolicismo, como por ejemplo un brasilero aquí, João Ferreira de Almeida, o lo de los osos, la Reina Valera, también esos monjes, que traducieron a este compendio llamado de Biblia, mantuvo esa palabra en su original? Mas si él traduciese en lugar de Satanás, estaría traduciendo opositor para el español, para el portugués y para otros idiomas. Sería más fácil las personas entender más él y otros eran padres de la llamada Iglesia Católica. Necesitaban crear un ser antagónico. Ellos necesitaban crear un ser antagónico para darle sentido a su religión, traer miedo, meter a la gente en sus denominaciones y vivir la costilla de la persona, ¿verdad? Entonces ellos necesitaban hacer eso. La Iglesia Católica vive de eso también, del dinero de los demás, de la indulgencia, viven del tal infierno. La Iglesia Católica también vive de eso. La cosa empezó primero por la Iglesia Católica, después la Iglesia Evangélica y la demás. Entonces ellos viven de la indulgencia, del infierno. Ellos viven de eso, mi querido amigo. Y las llamadas iglesias evangélicas, adepto a su enseñanza, adoptó todas sus enseñanzas de la Iglesia Católica. Entonces, todas las veces que usted lee la palabra diablo en el Nuevo Testamento, en griego es traducido al latín diabolos, diabolo. No es un ser de cachos. Eso es invento de las religiones para meterle miedos a ustedes, a la gente que no lee, que no investiga, que se deja llevar por esas doctrinas falsas, y así esclavizarlo a ustedes con su doctrina, con sus dogmas. Eso es un mito, mi querido amigo. Gracias a Dios, primeramente, por el internet, por la tecnología, que solo investigamos y encontramos todas las respuestas ahí. Gracias a Dios. Antiguamente, quienes tenían acceso a eso eran los doctores de teologías, los doctores de medicina, de alguna facultad, de alguna universidad, y los estudiosos de letras, de teología, eran los que tenían acceso. Cuando ellos descubrían eso, ellos decían: no podemos contar eso para el pueblo. Si hablamos
para ellos que el diablo quiere decir apenas la expresión de acusador, ellos le van a tener miedo ¿a quién? ¿A quién le van a tener miedo? ¿De quiénes vamos a vivir nosotros ahora? Si no es de ellos, tenemos que seguir manteniendo esa palabra ahí, porque nosotros necesitamos vivir de ellos, de su ignorancia. Ellos decían eso. Mis hermanos, la llamada iglesia evangélica tiene dos astros principales y un figurante. El astro principal es el tal pastor ese mismo que estudia teología y le esconde muchas cosas a ustedes. Ese es el astro principal. Y el astro secundario es el diablo creado por ellos. Su Jesús, el Jesús de ellos, es el figurante que aparece al final, después de todo el show armado, todo el teatro, todo el show armado por ellos, por todas esas cosas. El tal Jesús de ellos, ofrecido como un préstamo, como un fiador. Y dicen ellos, ¿quiénes quieren aceptar a Jesús? ¿Quiénes quieren? Solo aquí no acaba todo, amigos, no solo aquí acaba todo. No solo aquí acaba todo. Todavía, porque el astro secundario, que es el diablo, se queda en las bancas, asegurando a las personas ahí, y el tal pastor, como el astro principal, dice, el diablo está asegurando a las personas en las bancas, mas yo voy a orar, porque yo estoy en ayuno, yo soy el ungido de Dios, yo soy el ángel de Dios, y viene y acabo de llegar del monte de ayunar, y vengo ungido y vengo con poder. Después de tal guerra vencida supuestamente, las personas van allá al frente y el tal pastor implora por el amor de todo para ellos y para ella acepten a su Jesús, o sea, a Jesús de la religión, al Jesús de la religión. Y si ella o él aceptan a Jesús de ellos, el tal diablo no sale todavía de ellos. ¿Por qué? Porque en cuanto esa persona esté en viva, él o ella necesitan hacer muchos cultos de libertación. Y todavía sí, supuestamente para la religión no son libertados. Ahora voy a explicarle quién era el tal diablo aniquilado en la cruz. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos han tenido en común una carne y una sangre, él también participó igualmente de lo mismo para, por medio de la muerte, destruir el poder que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Yo aquí por sí solo, si el tal diablo fuese un ser espiritual, por sí solo ya no debería existir, ¿verdad, mi querido hermano? Porque ahí dice que fue aniquilado, ¿verdad? Dice que fue aniquilado, no debería existir más, porque ahí dice que ya fue destruido. En algunas versiones dice que fue aniquilado, mas en otras dice que fue destruido. Pues Yahshua en su muerte lo destruyó, mi querido hermano, esa es la verdad. Entonces, ¿lo destruyó o no lo destruyó? Según la religión. Ahí en hebreo dice que si él fuese un ser espiritual, entonces, ahí en hebreo dice, sí, que sí fue destruido. Entonces, si él fuese un ser espiritual, como dice el sistema religioso, solo que como el diablo no es un ser espiritual, la palabra diablo es un adjetivo, es el acusador, que es ese acusador que fue aniquilado y destruido en la cruz. ¿Quién es ese acusador que fue aniquilado y destruido en la cruz? Vamos a ver qué dice Hebreos 2:15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Quiere decir que con la aniquilación del acusador, que es lo que la palabra diablo quiere decir, con la aniquilación del acusador, él libró a todos que por el miedo de la muerte estaban sujetos a esclavitud por toda la vida, ya en el pasado. Eso aquí era la ley de Moisés, mi querido amigo. El diablo, el acusador, aniquilado, destruido en la cruz, era la ley de Moisés, que con su aniquilación
Él libró a todos, judíos y los gentiles. Judíos y los gentiles no tenían ley, los gentiles no querían. Entonces, judíos de aquella época, porque eran los que estaban bajo el primer pacto y bajo la ley de Moisés. Los gentiles no estaban en eso. Ya los gentiles, ahorita en esta época, nacemos ya predestinados y salvos, con la ley de Dios en nosotros, que la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, los gentiles no tenemos ley. Él libró a todos, porque el miedo de la muerte, porque la ley era un ministerio de condenación y de muerte. Significa que aquel acusador tenía poder de muerte, que era la ley de Moisés. Según de Corintios 3:7 dice, si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Quién es que tenía el ministerio de muerte? ¿Quién es que tenía el ministerio de muerte, Miguel? Era el diablo, era el diablillo, era el Satanás o era la ley de Moisés. Entonces, ¿quién es el que tenía el poder de la muerte? Y que fue aniquilado en la cruz por Cristo. La ley de Moisés, mi querido amigo. Que era el diablo, que era el acusador, que acusaba a los judíos. Ustedes pueden preguntarse, ¿cómo es que ustedes descubren eso? Voy a responder. No apenas leyendo, amigo, no apenas leyendo, más sí examinando la palabra y investigando la historia y no queriendo ser mejor que nadie. Hay que leer, investigar, examinar la historia, ver cómo fue escrita, buscar las traducciones de esas palabras del griego, del hebreo. Según de Corintios 3:8 dice, como no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, como no será más bien en gloria el ministerio del Espíritu. El ministerio del Espíritu es lo que vivimos hoy, mi querido amigo. El ministerio del Espíritu es lo que vivimos. Mira lo que dice el versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ya nosotros nacimos justificados, mi querido amigo. ¿Ministerio de qué? Se preguntarán uno. De acusación, de condenación, de apuntarle el dedo. Allá agarramos a esa mujer, dirán, en el acto de adulterio, en la ley de Moisés, el diablo, el ministerio de condenación y muerte. Pablo dijo esto, era un ministerio de condenación y también de muerte. Y dice, fue porque no es más, fue aniquilado y destruido en la cruz, lo dijo el apóstol Pablo. En Juan 5, capítulo 45, Juan capítulo 5, versículo 45 dice, no penséis que yo voy a acusaros ante el Padre. Hay quien os acusa. Moisés es quien tenéis puesta vuestras esperanzas. Ahí Cristo Yahshua de Nazaret dice, yo no lo voy a acusar. Es Moisés quien lo acusa. Aquí la ley de Moisés. Diablo quiere decir que, mi querido amigo, acusador, opositor. Yahshua dice, yo no voy a acusarlo. Quien lo acusa es la ley de Moisés. ¿Cómo para los hijos de Dios ninguna condenación hay? ¿Por qué? ¿Cómo para los hijos de Dios ninguna condenación hay? ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Yahshua nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Del pecado a los judíos y de la muerte en general. ¿Cómo? Dirán algunos. Destruyendo la ley en la cruz. El fin de la ley es Cristo. Mas esos sacerdotes o padres, como el tal Joan Ferreira de Almeida y los osos, eso, lo que inventaron la Reina Valera también. ¿Qué podrían en lugar ellos, por qué colocaron diablo y no colocaron la palabra original para nuestro idioma, acusador? Ahí nosotros hubiésemos identificado, cuando leemos más, hubiésemos tenido otras actitudes. Más la religión de siglo y siglo colocó esas palabras con maldades,
con intención de meterle miedo a ustedes, meterle esa mitología a ustedes. La gracia continúa explicándonos, mi querido amigo. En Romanos 7:8 dice, mas el pecado, tomando ocasión por medio del mandamiento, produjo en mí toda clase de concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Si tiene pecado, tiene acusador. Si él lo destruyó en la cruz, la ley está destruida. Entonces, si la ley está destruida sobre mí y sobre su vida, no tenemos pecado. Y ninguno de los gentiles tuvo pecado. Y si no tenemos pecado de la ley sobre mí y su vida, no tenemos acusador tampoco. Nosotros nunca estuvimos bajo la ley. Esas palabras eran para los judíos. Para los judíos. Pablo preguntó en Roma, ahora, ¿quiénes intentaron acusarlo? Ahí Pablo le está hablando, ponga cuidado, judíos que estaban en Roma, descendientes de judíos, y gentiles, pero ellos estaban practicando los ceremoniales judaicos, los rituales judaicos y las leyes. Entonces Pablo le preguntó, en Roma, ahora, ¿quiénes intentarán acusar ¿quiénes intentarán acusarlo contra los hijos de Dios? ¿Quiénes? No es Dios que lo justifica con su sacrificio. Dice, el acusador no existe más en nuestra vida. Dice el acusador, si la ley de Moisés no existe más en nuestra vida. Dios es quien nos justifica. No hay más nadie quien nos acuse. Le dice Pablo ahí a los romanos, judíos y romanos que estaban ahí. Romanos 7, versículos 9 y 10 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere la muerte, ya no se enseñorea más en él. Porque en cuanto a lo que murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto a los que viven, para Dios viven. Tenía que ser aniquilado en la cruz, porque solo la cruz podría vencer el pecado. Yahshua de Nazaret vino a cumplir la ley en el lugar de los judíos. Él vino a su pueblo. Los judíos nunca pudieron cumplir la ley. Yahshua de Nazaret vino a cumplirla por ellos. Nosotros hoy ya nacemos bendecidos, salvos, justificados, santificados, predestinados. La ley era un ministerio de condenación y muerte y fue aniquilada en la cruz, fue abolida la ley con todas sus ordenanzas y con todos sus preceptos. No existe más. La ley daba fuerza al pecado, sí daba fuerza al pecado la ley. 1 Corintios 15:56 dice, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. La fuerza del pecado no era el tal demonio, como dicen los evangélicos, no, como enseñan las religiones, no era. La fuerza del pecado era la ley de Moisés. Pablo llamó a los hebreos que estaban sometidos a la ley de Moisés y le dijo a ellos, personas, gente, la ley fue aniquilada de la vida de ustedes, mis amigos. El Señor lo libró a ustedes de la servidumbre. La ley fue destruida en la cruz. No existe más personas. No existe más, mi gente. Mas los evangélicos predican la palabra diablo por causa de la cultura católica. Por causa del concilio de Ladrón. Las denominaciones religiosas agarraron todo lo que es errado, todo lo que es equivocado y dice, es el diablo. No es diablo, es el acusador, mi querido amigo. La persona se bebe una cerveza por ahí o unos tragos de ron por ahí. Prepárese, mi amigo, si usted se bebe una cerveza, unos tragos de ron con su familia, con sus amigos, una esquina, jugando dominó, jugando baraja, prepárese porque le van a decir diablo. A los que pasen los evangélicos por ahí, le van a decir, mira ese diablo, esa bebida es el diablo. Esa bebida no es el diablo, esa bebida es una cerveza, como si fuera un vino. Ese ron no es el diablo. Es eso que las personas necesitan entender, mi querido amigo. La iglesia son personas y no templos o instituciones religiosas, o sea, empresas de nombre de iglesia. No, la iglesia son personas, el cuerpo de Cristo. Ahora vamos a volver allá en el comienzo donde comenzamos para entender la frase que
que deja a los doctores de la teología de cabello parado. Hebreos 2:14 otra vez. Así que por cuanto los hijos han tenido en común una carne y una sangre, él también participó igualmente de lo mismo para por medio de la muerte destruir el poder que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Está diciendo, para destruir a aquel que tiene el poder de la muerte, ¿verdad? Es en eso que los teólogos trompiezan ahí. Porque está escrito, porque el punto de vista espiritual, la ley ya no tenía más efecto, si no tenía más valor en nadie. Más del punto de vista físico, estoy hablando de aquella época, del punto de vista físico, ella todavía estaba de pie. ¿De qué estoy diciendo ella todavía? La ley, ¿por qué estaba de pie todavía? Porque el templo de Jerusalén no había sido destruido todavía. Estaba de pie, más el templo cayó y fue destruido en el año 70 después de Cristo. Ahí físicamente ya se terminó la ley, porque fue espiritualmente destruido en una cruz. Físicamente se mantenía de pie porque el templo era símbolo de la ley. Los evangélicos estudiaron teología de hombre, mi querido amigo, mas yo estudié de corazón, rasgado por el Espíritu Santo, por revelación de Dios. No fui enseñado por hombre, yo fui enseñado por el Espíritu de Dios, por revelación, desde mi corazón. El verbo aquí en los días de Pablo, allá cuando Pablo está diciendo ahí en Hebreos 2:14, está en el presente indicativo de aquellos días, porque el templo todavía estaba de pie. Nosotros que vivimos después de la destrucción del templo, el verbo ahí cuando se lee Hebreos 2:14, tiene que leer el prospecto, porque no hay templo, no hay más sacerdote. Una vez que el templo cayó, ahora, si él tenía el poder de la muerte, porque definitivamente espiritual, y en la ley física, el templo no existe más. Espiritualmente, la ley, Pablo le explicó, espiritualmente, la ley no estaba en ello. Pero físicamente, como el templo estaba de pie, todavía la gente tenía que someterse, los judíos, allá. Entonces, el templo ahora somos nosotros, mi querido amigo, el templo del Espíritu de Dios. Esa carta fue escrita más o menos como en el año 66 después de Cristo, esa carta de Hebreo. Fue dirigida a los hebreos de la era cristiana. Como el templo de Jerusalén todavía estaba de pie, el verbo está en el indicativo presente de aquel tiempo, no de este tiempo. Pablo dijo, él fue aniquilado, más él tiene el poder de la muerte. ¿Por qué todavía dice que tiene el poder de la muerte? Porque el templo todavía estaba de pie. No. Recuerde que le dije que esa carta fue escrita más o menos en el año 66. ¿Por qué el templo estaba de pie en ese momento? Todavía habían sacerdotes ahí, sacerdotes levitas. Pablo fue al templo. Yo le voy a decir también que el sacerdote Caifás, el sumo sacerdote Caifás, su suegro era Anás, que había sido sumo sacerdote y colocó después a Caifás. El sacerdote Caifás murió más o menos en el año 36 o en el año 37. No hay seguridad todavía en la historia, no hay algo exacto en la historia si fue en el 36 o en el 37, pero más o menos murió en uno de esos 2 años. Caifás, cuando Cristo habló, allá en el Sanedrín, Yahshua de Nazaret dijo, y ustedes veréis al Hijo del Hombre venir en la nube. Él habló en plural. El sacerdote Caifás estaba ahí. Había más o menos como 71 personas ahí en ese Sanedrín tratando de buscar para juzgar a Dios y condenarlo, para juzgar a Dios pues en carne, a Yahshua de Nazaret. Habían aproximadamente como 71 personas. Por eso yo le digo, investiguen la historia, estudien, investiguen la historia para que se den de cuenta de muchas cosas. Sacerdote Caifás no vio simbólicamente, porque era una simbología, venir a Cristo en las nubes. Pero muchos de los sacerdotes que estaban ahí sí lo vieron. Cuando Cristo habló en Mateo también, y esta generación no pasará
hasta que vea venir al Hijo del Hombre en las nubes. Mucha gente de ahí murieron antes del año 70, pero muchos quedaron vivos también y vieron venir al Hijo del Hombre venir en las nubes. Entonces, Pablo fue al templo. Las personas todavía iban al templo, todavía en aquella. Entonces, espiritualmente ya no tenía más poder, el templo ya no tenía más poder y la ley no tenía más poder para ninguno espiritualmente. Cristo lo aniquiló de forma espiritual en la cruz. Más todavía faltaba la segunda venida de Cristo, que se dio en el año 70 con el juicio de Dios sobre Israel, para colocar el templo abajo, ¿sí? Para ser destruido. Entonces, cuando ustedes leen hoy, no deben de leer en el indicativo presente como si fuera para hoy, para los días actuales. No, porque ustedes no están allá. Y eso sucedió más o menos como en el año 66. Y esto no está siendo escrito para nuestros días. O sea, para hoy no está siendo escrito. Entonces, hoy, con la muerte, con la mente activada, debemos leer el pretérito. ¿Qué significa el pretérito? En el pasado, en el tiempo pasado. Hoy lo que sucede. Romanos 8:1, lo que sucede. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, mi querido amigo. Para los que están en Cristo Yahshua. A los que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La carne, Dios no ve la carne en nosotros. Dios no ve a través del Espíritu. La carne está muerta para Dios. Él no ve nuestra carne. Los acusadores fueron aniquilados. Nadie tiene poder de juzgarte, mi querido amigo. Nadie tiene poder de condenarte, mi querido amigo. Nadie tiene el poder de apuntarte el dedo, mi querido amigo. Nadie tiene el poder de maldecirte, mi querido amigo. Nadie tiene el poder de nada sobre ti. Solamente Dios. Tú estás libre. Ninguna condenación hay para quienes están en Cristo. Eso es espiritualmente. Porque no existe más condenación para nosotros en nuestro día. No existe. Entonces dirán algunos por ahí, ¿por qué el pastor hizo una campaña que rompe maldiciones? ¿Por qué el pastor hizo una campaña que rompe maldiciones de eso? No existe más condenación, dirán algunos, para ustedes, porque ustedes hacen parte de la iglesia mundial, de la iglesia universal, o de la iglesia Dios es amor, o de X iglesia. No, mi querido amigo, están equivocados. Ninguna condenación hay para ustedes, por causa de lo que hizo Cristo en la cruz, con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. Y lo que dice en Romanos 8:2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Yahshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿con qué moral, no sé, son tan descarados, te van a llamar de pecador cuando tú no eres judío? Y Cristo dice aquí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Yahshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿con qué moral ellos te van a llamar pecador? Si nosotros no hicimos parte de la ley de Moisés, nosotros no tenemos pecado y el pecado y la muerte y la ley fue aniquilada en la cruz. No es que te librará, mi querido, es que ya somos libres, pasado, ya somos libres. Los del sistema religioso son tan ignorantes que ellos dicen así. ¿Cómo es que la persona continúa muriendo todavía? Hermano, la muerte que yo me estoy refiriendo aquí es la muerte espiritual que la ley colocaba sobre la vida de ellos. Del punto de vista biológico, Dios ve a nuestra carne del punto de vista biológico muerta. Cuando Dios ve para ustedes, Él ve el sacrificio de Cristo estampado en su vida. Del punto de vista biológico, esta carne está muerta para Dios y tu espíritu vivo para el Padre, para Dios. Si fuese en la ley, antes de Él aniquilar la ley en la cruz, tu espíritu estaba muerto en la carne y la carne activada, porque la ley necesitaba de la carne para poder ser cumplida. Era el ayuno, eran los sacrificios, etcétera. Por eso se utilizaba la carne. Nosotros estamos libres, mi querido amigo. Nosotros no vamos a resucitar. No, porque ya estamos resucitados con Cristo. Nosotros no vamos a resucitar porque ya estamos resucitados con Cristo. Entonces la carne está muerta para Dios. Él no ve a través del Espíritu, mi querido amigo. Gracia y paz para cada uno de ustedes.